Buenas. Después de estudiar las curvas, que son los conjuntos unidimensionales en el espacio, se pasa a estudiar las superficies, que son los conjuntos bidimensionales sumergidos en el espacio. La construcción o la definición es exactamente igual que la de curva, pero con dos coordenadas. Ahora partimos de... Antes era un segmento de la recta, ahora partimos de una parte del plano. Claro, las partes del plano son o pueden ser muy complicadas. Aquí he dibujado un conjunto que tiene un borde curvo y que incluso tiene un agujero dentro. Puede ser cualquier tipo de conjunto original, igual que uno puede fabricar una superficie a partir de una plancha de cualquier forma y con cualquier tipo de agujeros. Conjunto original que se deforma. Tenemos una plancha elástica. Lo más sencillo es pensar en un chicle. Uno tiene un chicle que ocupa bastante poco, pero mastica y hace un globo gigante a partir de una cosa muy pequeña. Lo único que está haciendo es estirar por unos sitios, estirar por otros sitios, contraer. El chicle a lo mejor le habíamos hecho un agujero con un boli y entonces el globo, no puedes hacer un globo porque se va el aire, pero lo que sí puedes hacer es estirarlo y el agujero sigue ahí. Es lo que he tratado de representar aquí. Partíamos de un conjunto que tenía un agujero, obtenemos un conjunto que es una lámina en el espacio con el agujero que venía de aquí. Eso es lo que vamos a llamar una superficie. En las clases de teoría, las coordenadas las voy a llamar u y v, pero realmente en los ejemplos casi siempre una de las coordenadas va a ser un ángulo. Casi siempre, no siempre, pero es lo general. Y la otra podrá ser una distancia o no podrá ser una distancia, será lo que sea. Pero bien, partimos de unas coordenadas u y v y fijaos que las coordenadas u, v originales son cartesianas, son perpendiculares. En ellas sabemos o podemos poner unidades, aunque no sean magnitudes. Esto es importante, hay que tener cuidado con ello. Bueno, pero son coordenadas cartesianas que llevamos al espacio y, por supuesto, pues las líneas horizontales que corresponden a la coordenada u se vuelven curvas y las líneas verticales se vuelven curvas. Esto es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, cuando veamos cuál es el equivalente del vector tangente en una superficie. Pero esencialmente, como ya sabemos hacer curvas, sabremos hacer lo que ocurre aquí. Puesto que tenemos dos coordenadas iniciales u y v, la transformación, que llamaremos psi mayúscula, y al conjunto final lo llamaremos S, pero igual que en las curvas, la superficie no es esto, la superficie es toda la transformación, las coordenadas de un punto u, v se transforman en coordenadas x, que depende de u y v, y que depende de u y v, y z, que depende de u y v. Cada punto con sus coordenadas va a un punto que tiene 1, 2 y 3 coordenadas, x de v, y de v, z de v. Esto es lo que vamos a entender por superficie. Repito, toda la transformación y, por tanto, hay que delimitar muy bien siempre el conjunto original. No es lo mismo un conjunto que tiene un agujero que no tiene un agujero. No es lo mismo un conjunto que sea, por decir, un cuadrado que un círculo. Igual que el segmento, el intervalo de tiempo, por así decir, era clave a la hora de definir una curva, aquí es clave el conjunto original. ¿Cuál es el conjunto que deformo en la traza de la superficie? Para poner algunos ejemplos, pues el cilindro, aparte del plano, el cilindro es el ejemplo más sencillo. Fijaos que, ¿qué es un cilindro? Un cilindro circular. Un cilindro circular, si lo colocamos con el eje paralelo al eje z, lo que es una circunferencia en planta, y en perfil es esa circunferencia levantarla hacia arriba en cada corte con el plano z constante. Fijaos, x igual a r coseno de teta igual a r seno de teta. R es el radio fijo del cilindro
z cambia con la otra variable. Aquí tenemos θ, el ángulo va de 0 a 2pi porque queremos hacer el cilindro entero. Si solo quisiéramos una parte del cilindro tendríamos que coger los ángulos adecuados. Y la variable u indica las alturas a las que está el cilindro. Pues si empieza en A y termina en B, pues desde A hasta B. Si son otras, pues son otras, pero esta parte es esencial. Esto es el conjunto original, el conjunto de los parámetros. Siguiente ejemplo, un cono. Bueno, un cono hay que entenderlo bien porque los conos habitualmente uno piensa que es simplemente la parte hacia arriba que termina en el vértice. No. El cono es toda la figura que empieza, por así decir, abajo, círculos cada vez más pequeños, linealmente decrecientes, llegan al vértice y sigue hacia arriba. Eso es el cono. Eso se parametriza de una forma que es esencialmente un cilindro en el que los radios se van haciendo pequeños proporcionalmente a lo que subo y luego se van haciendo grandes. Un cilindro, fijaos, aquí hay una constante que va a ser interesante más tarde. Esto esencialmente lo que dice es a qué velocidad crecen los radios con respecto a la velocidad a la que sube la coordenada z. Podríamos quitar la b perfectamente. A por u por el coseno de teta, A por u por el seno de teta, que son circunferencias cada vez más pequeñas, hasta 0 y luego cada vez más grandes, y B por u, yendo hacia arriba. Parametrización. Esto es clave en cualquier superficie. Este cilindro que he parametrizado aquí tiene esta forma y lo interesante es que veáis qué significan, perdonad, voy a coger otro color, qué significan A y B en esa representación. Eso sería interesante que lo hicierais. Una esfera. Realmente ya sabemos parametrizar una esfera porque lo hemos hecho para esferas sólidas con lo que llamábamos coordenadas esféricas. Aquí, mucho cuidado, no vamos a utilizar lo que se llaman coordenadas esféricas porque no estamos integrando volúmenes. Vamos a utilizar dos coordenadas, que sí que son la latitud y la longitud, pero el radio es fijo, una esfera tiene radio fijo. La superficie esférica tiene el radio fijo y longitud, teta, cuánto das de vuelta respecto al eje que une los polos, y latitud phi, a qué altura estás respecto del ecuador. La longitud es una vuelta entera de 0 a 2pi, la latitud es media vuelta, de 90 norte menos 90 sur, o 90 norte, 90 sur. Nosotros lo medimos de 0 el norte, pi el sur. Finalmente, por poner otro ejemplo, un paraboloide de revolución, que es la figura que uno se encuentra, es bastante parecido, por ejemplo, a lo que es la onda de choque de un avión cuando se acerca a la velocidad del sonido, o la forma probablemente de una bala. Aparecerá mucho porque es uno de los pocos ejemplos en los que se pueden hacer cuentas razonablemente bien. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos circunferencias que van haciéndose cada vez mayor en radio, es muy parecido al cono, pero fijaos que el perfil es parabólico. Eso es justamente lo que hacemos aquí. Tenemos un radio que mide la velocidad de crecimiento de esas circunferencias, la u, que es la altura, como en el cono y en el cilindro, y luego la variable z es precisamente la que muestra el comportamiento parabólico. Lo he puesto así, a menos u al cuadrado, porque así está orientado hacia abajo y levantado sobre el plano. Aquí estaría el plano z igual a 0. Este sería z igual a 0. Y
El radio, si esta es altura A, vamos, esa será la altura A, el radio de la circunferencia en el plano z igual a 0 es justamente r. Para eso está la R mayúscula. Estos son los ejemplos más elementales de superficies. En la siguiente clase explicaremos el equivalente al vector tangente en curvas, que ahora será una estructura análoga, en cierto modo parecida y en cierto modo diferente. Muchas gracias por vuestra atención.